La idea de que podemos ser felices pese a los problemas de la vida es sin duda tentadora. Escuchamos constantemente esa frase: la vida es lo que tú construyes, la vida es lo que tú expresas. La psicología positiva impregna muchos ámbitos de nuestro día a día, pero ¿realmente funciona? ¿Es verdad que si pensamos cosas positivas podemos generarlas? ¿Podemos ser más felices? ¿O es pura autosugestión? ¿Es esto un cuento chino? Pues aquí tenéis a Marían Rojas para hablar de este asunto. Si no consigues ser feliz en el trabajo, si a pesar de expresarte adecuadamente sobre ti mismo sigues pensando que eres un perdedor y que lo tuyo no tiene remedio, Marían Rojas, ¿qué es la psicología positiva? Bueno, me estaban encantando las preguntas que decías en alto a los oyentes. El tema de la psicología positiva fue acuñado por Martin Seligman antes del 2000 y es un término que se emplea para... es un movimiento sobre cómo nosotros podemos enfrentarnos a la vida de forma positiva o de forma negativa. Es decir, las cosas de la vida, nosotros tenemos emociones que son positivas y emociones que son negativas. Te doy un ejemplo muy claro que lo vas a entender bien. Los psiquiatras y psicólogos llevamos toda la vida dedicándonos a estudiar la tristeza, la ira, la irritabilidad, la impulsividad, es decir, emociones o comportamientos negativos. De hace unos años, un doctor de neuropsicología americano, Richard Davidson, se topó en su vida con el Dalai Lama. Y el Dalai Lama le miró y le dijo: ¿por qué os pasáis la vida estudiando las emociones negativas y no os ponéis a estudiar las emociones positivas? La alegría, la felicidad, la amabilidad, la compasión. Entonces Richard Davidson montó un instituto de todo lo que es estudiar lo positivo, la psicología positiva. Y él llega a una conclusión que a mí me parece maravillosa, que la base de un cerebro sano es la bondad. Es decir, que esa bondad, que está muy relacionada con esto que vamos a hablar ahora del optimismo y la psicología positiva, tienen un impacto directo. ¿Qué sucede? Que cada vez más y más y más hay corrientes que dicen: pues es imposible ser feliz. Te regalan que tiene un sueño y se hará realidad. No puedes conseguir todo con tu actitud y luego lo intento y no lo consigo. Pues para eso nos están engañando. Y hay realmente una corriente que habla de estos temas. Pero hoy en día sabemos que el pensamiento positivo está muy ligado al optimismo. El optimismo es un factor esencial en nuestra capacidad de sobrellevar los dolores, el estrés, el sufrimiento de la vida de la mejor manera posible. Sabemos científicamente que una persona que se enfrenta a cualquier reto, desde una cita de trabajo, una prueba médica, una operación quirúrgica, una cita romántica, un examen, la actitud previa a esa circunstancia determina cómo respondes a ella. Porque la actitud previa pone el cerebro en un estado bioquímico, neurofisiológico, neurológico, en el cual tú activas y desactivas zonas de tu cerebro según tu actitud. Si tú llegas a una reunión pensando: esto va a ir fatal, no me lo he preparado, seguro que hoy me hacen la pregunta que no me sé, existen grandes posibilidades de que respondas mal a ello. ¿Por qué? Porque tu cerebro te ha puesto en ese modo negativo. En cambio, si tú vas pensando: hoy es un gran día, hoy lo voy a conseguir a pesar que no me ha dado tiempo preparármelo porque he tenido a mi hijo enfermo esta noche y no me ha dejado dormir, la zona de tu cerebro que se llama la corteza prefrontal, que es la zona de delante del cerebro, que es básica y yo hablo mucho de ella, que es la zona que se encarga de la concentración, de la atención, de la resolución de problemas y del control de los impulsos. Y sabemos que la actitud positiva ante la vida, la psicología positiva, aumenta el flujo de sangre en esa zona. Soy capaz de ver mejor la solución si tengo esa zona activada. Un ejemplo muy tonto: en un aula se puso alumnos de un mismo nivel intelectual, del mismo cociente intelectual, se les dividió en dos aulas. Al primer grupo se les dijo: tomar este examen de matemáticas, muy complicado, y va a ser muy difícil que lo saquéis, pero hacer lo que podáis. Y al segundo grupo se les dijo: sois los más listos, os hemos elegido porque sois más listos que los de la otra clase y sabemos que este examen lo vais a sacar. ¿Cuál fue el resultado, siendo niños con las mismas competencias intelectuales? Que los segundos lo hicieron mejor. Los segundos lo consiguieron todos y el primer grupo ninguno. ¿Por qué? Porque el cerebro de los primeros era: esto es imposible. Por lo tanto, mi cerebro en esto es imposible se pone en ese modo. Pero esto ante la vida tiene un impacto hasta en el sistema inmunológico. Hace unos años, en 1998, se hizo un estudio que a mí me fascina, en el cual a gente se le puso el virus de la gripe mientras veían películas de risa, y a otros el virus de la gripe mientras veían películas de terror. Y se midieron los anticuerpos a los 6 meses.
los que se les habían puesto el virus de la gripe viendo una película de risa tenían el doble de anticuerpos que los otros. Ay, por favor. O sea, quiero decir que es que ya... O sea, que es verdad que cuando uno tiene un cáncer o una enfermedad extrema, muchos de nuestros oyentes en estos momentos, si tienes una actitud positiva, favoreces el sistema inmunológico. Es que esto es lo que hoy en día cada vez se estudia más. Yo ahora me estoy leyendo varios libros que tratan de estos temas que son maravillosos. Y sabemos, y yo soy de la teoría que nunca hay que hacer reduccionismos, y menos en temas de la ciencia y en temas delicados como son el cáncer. Pero hay estudios hoy en día que explican que una persona que le das un diagnóstico de cáncer, sobre todo de cáncer de mama, que es donde más está estudiado, y se lo toma como un veredicto final, me muero, o sea, ya es mi muerte. O dice, bueno, tengo un bulto, me lo van a quitar, me van a poner un tratamiento. Se ha visto que la tasa de supervivencia es 3 veces mayor en aquellos que se toman esa enfermedad de la mejor manera posible. Aquí entra todo un campo de gente que puede decir, entonces soy culpable de lo que me pasa. Claro, eso es la consecuencia, Esa es ¿no? la consecuencia. El que es un poco cenizo está condenado. Bueno, porque yo creo, o sea, el optimismo es una manera de educar la mente y la realidad, y hay muchas veces que tenemos que cambiar nuestra manera de mirar la realidad, porque somos personas que tendemos, en general, nuestro cerebro nos lleva muchas veces a ser negativos, a no confiar en nosotros, y esa famosa voz interior que todos tenemos dentro de nosotros que nos dice, no lo vas a conseguir, no mandes aquí tu currículum porque no te van a coger. A este chico no te haría ni caso nunca porque solo le gustan las altas y guapas. Y entonces, esa voz interior tiene un impacto directo en el organismo. Hoy en día sabemos que esa voz es capaz de alterar nuestros genes. Oye, Marian Rojas, lo que pasa es que a fuerza de decirnos que tenemos que utilizar un lenguaje positivo hacia nosotros mismos, que debemos expresarnos positivamente y abordar las cosas con entusiasmo, entra una especie de cansancio de la alegría. O sea, hay como un imperativo moderno de que para triunfar, que es el objetivo que todo el mundo quiere porque se ha impuesto socialmente, hay que ser feliz, que a veces resulta un poco cansino. Bueno, estoy completamente de acuerdo. De hecho, en el libro que tengo, no puse la palabra felicidad en el título. Puse cómo hacer que te pasen cosas buenas. ¿Por qué? Porque mi idea es, sobre todo, conseguir que la gente disfrute de las cosas pequeñas de cada día. O sea, al final, todo radica en que yo sea capaz de percibir, a pesar de mi situación dramática, porque todos nosotros, cualquiera, tú y yo, cualquiera que está en esto, ¿cuánto se lo digo a los oyentes? Todos vivimos una situación dramática. El que no tiene un problema gravísimo con un hijo, tiene un problema gravísimo en el matrimonio, el que no tiene un problema de salud, el que no tiene un problema de trabajo. Y el que parece tener ningún problema es que lo oculta. Yo en esto, tener consulta te lo descubre, ¿no? Hace un par de semanas acudí a mi consulta una persona que yo conozco, porque admiro, porque es una persona a la que le he leído muchísimas veces en medios, y una persona que tiene un sentido del humor y es una persona estupenda. Bueno, y de repente apareció en mi consulta con una vida dramática y una historia de la lucha con un hijo con el que se le... Ay, se le contará a los oyentes. Entonces, quiero decir, cuando uno observa a los demás, coteja superficies, no profundidades. Y lo que observa es algo que ve desde el exterior y qué es lo que piensa que funciona, pero no es así. Y sin embargo tú dices que con este drama que todos vivimos, porque la vida es un drama en el sentido de que es una lucha hacia el destino, hay una posibilidad de gestionar esto adecuada. Totalmente, porque nosotros hoy en día sabemos que ese drama, según cómo tú lo gestiones, determina tu salud física y psicológica. Es decir, yo lo primero que digo siempre es, ese drama existe, ese problema, esa lucha, ese dolor, ese sufrimiento, ese desafío, lo tienes y no lo puedes negar. Mucha gente piensa que la psicología positiva es un tema de negar la realidad, de negar que tengo un problema. No, se trata de que tengo un problema, lo acepto, pero no me vuelvo neurótico y amargado al respecto. Porque si yo un problema que tengo no soy capaz de enfrentarlo de la mejor manera posible, ese problema va a poder conmigo y me va a convertir en una persona resentida, agria, difícil de conllevar, puedo llegar a una depresión. Entonces, la actitud que tú tienes ante la vida determina lo que va a ser tu salud. Uno de los temas más bonitos que a mí me gusta estudiar más es que hoy en día sabemos, y esto, Cristina, yo creo que te va a gustar, que el dolor físico, es decir, me rompo una pierna, y el dolor psicológico, me siento rechazado, no me siento querido, me siento abandonado, me siento solo, activan la misma zona del cerebro. Se llama el CCA, el córtex cingulado anterior, una zona que no tiene ningún oyente, por favor, que ningún oyente se investigue al respecto porque es una cosa demasiado densa. Pero qué curioso saber que el dolor físico y el dolor psicológico afectan la misma zona de nuestro cerebro. Y esto existe, y esto tiene un impacto en el cerebro.
y nosotros, según nuestra actitud ante la vida, modelamos y cambiamos nuestro cerebro en tiempo real. Vamos, si te parece, con los oyentes que ya empiezan a llamarnos al teléfono gratuito al 900 50 60 06. Begoña de Oviedo, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, querida, encantada de saludarte. Buenos días. Pues bueno, la pregunta es un poco, no tanto por la actitud de cada uno, porque yo lo que quiero preguntar un poco es cómo vences el que tú, siendo una persona con una actitud positiva ante la vida, bueno, intentando buscar siempre lo mejor, aunque sea lo peor, dentro de las peores cosas, el tener una persona a tu lado que es todo lo contrario, que siempre ves toda la parte negativa, que te frena un poco y que aunque tú quieras verlo todo bien o intentar sacarlo mejor, siempre está ahí frenando un poco esa situación. Clarísimo, Begoña. Creo que es una pregunta interesantísima. Vamos a planteársela a Mariana. Un abrazo, querida. Gracias, adiós. La persona negativa que te frena en este deseo. Bueno, yo creo que todos nosotros tenemos a alguien cerca, más o menos cerca, que es lo que desgraciadamente llamamos una persona tóxica. La persona tóxica no tiene que ser una mala persona, terrible, sino es una persona que, como digo yo, nos chupa la emoción. Son vampiros emocionales. Tú de repente... Qué angustia, por favor, sí, es así. Pero tú de repente, tú sabes, Cristina, que yo hablo mucho del cortisol, que es la hormona del estrés. Bueno, pues hoy en día sabemos que esa persona tóxica, esa persona que te altera, es capaz de subirte el cortisol en segundos. Tú la ves llegar y ya tiene esa cara, ya tiene ese aspecto, esa actitud, esa pose que ya tú ya notas que viene de malas o que todo lo tiene negativo. Y eso es súper contagioso, es terrible. Y hay muchas personas que debido a su infancia, a sus traumas, a cómo eran sus padres, genética, a su educación, tienden a ser negativos, tienden a ser depresivos, tienden a ver siempre el vaso medio vacío. Y eso hay que educarlo. A mí me ha pasado muchas veces en conferencias que cuando la gente termina, vienen una pareja y dice el marido de la mujer o la mujer del marido: usted ha hablado justo de mi marido, ese es mi marido, ¿no? Eso le pasa y dice, el bueno es que yo no sé, yo creo que... Bueno, entonces yo muchas veces considero que estas personas se tienen que dejar ayudar. Alguien desde fuera no suele ayudar que sea la mujer, el marido, el hijo, sino alguien un poquito más de fuera. Es como el síndrome de la bata blanca. A ti te puede decir tu marido, tu hijo, tal, tienes que cuidar el colesterol y tú no haces ni caso. Ahora viene un médico, te lo explica, y le haces mucho más caso. Y el tema de la gente que es siempre tan negativa, yo a veces empiezo a trabajarlo con la salud física. ¿Qué te duele? Toda persona negativa le duele algo. Porque el organismo, esos pensamientos y esa actitud negativa va teniendo un impacto en su organismo. Pero para el caso de nuestra oyente, de cómo gestionarlo ella, lo primero es saber que ante eso se tiene que poner un impermeable, que yo le llamo un impermeable psicológico. Qué interesante, Begoña, fíjate esto. Cómprate un impermeable mental. Un impermeable mental, es decir, que cada vez que le veas no esperes que va a ser el momento que de repente se va a poner súper optimista, sino saber que tiene una forma de ser, intentar entender por qué es así, intentar entender qué le ha llevado a lo largo de la vida ser así. Es que su padre era igual, es que le afecta, es nervioso, le afecta todo muchísimo, últimamente está preocupado por algo, y luego comprender es aliviar. Cuando uno comprende por qué actúan las personas de nuestro entorno de una cierta manera, uno se siente aliviado.
Qué verdad es esto, que comprender es aliviar. Cuando tú entiendes por qué una persona reacciona violentamente o agresivamente, o por qué se ha educado así desde pequeño y ha ido haciendo ese cuño, qué dolor tenía, qué temor tenía, tu mirada a la hora de corregirle o de ponerle frente a las cosas es compasiva. Total, es que entramos en la compasión, que yo creo que es superior a cualquier cosa. La empatía sabemos que es ponerse en el lugar del otro, y la compasión es que me pongo en tu lugar y encima intento entender lo que te pasa y te ayudo al respecto. O sea, le decimos a Begoña que se ponga un impermeable, que practique la compasión, intente entender cuál es el origen y que sugiera a esta persona que reciba un poco de ayuda. Efectivamente. O hablar con un amigo, un hermano o alguien cercano que le diga, oye, ¿no te das cuenta que últimamente estás siempre enfurruñado? Que es que hablar contigo siempre acabamos pues tristones o amargados. Y muchas veces con una mirada amable de un amigo, una persona... Es más fácil, es más a lo fácil. mejor en un lugar donde ya está la cosa berronchada. Total. Vamos a Bilbao porque nos llama Patricia. Buenos días. Hola, buenos días, Cristina. Bienvenida, adelante. Gracias. Mira, yo estoy escuchando el programa y estoy pensando eso. Soy una persona de fuera, ¿cómo te das cuenta? De fuera y de dentro porque eres hispanoamericana, por lo tanto prima hermana. Ajá. Bueno, ¿y qué te iba a decir? Llevo acá 21 años, ¿no? Trabajando, luchando. En ese transcurso he pasado por situaciones muy duras, una enfermedad delicada con un tratamiento muy delicado, sola. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo hay veces no podemos pensar en negativo si veo que todo lo que estoy haciendo al cabo de tantos años he venido con una meta? Estoy acá viviendo solamente sosteniéndome. No, se puede pensar hay veces en negativo, así no nos hagamos daño a nosotras. O sea, ¿quieres decir que te sientes desalentada? Exactamente, yo digo, pero todo lo que hago, todo lo que trabajo, y tiro para adelante como se sea y tal, y a rato ¡pum!, como que decaigo. Entonces lo que decía la psicóloga, ese negativismo que no debemos tener, pero si fíjate el transcurso de mi vida, todo lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo hay que pensar en positivo ahí? Gracias, Patricia. Vamos a planteárselo a Marian. Un abrazo para ti y para Bilbao. Y para todos ustedes también. Gracias, Patricia, por tu pregunta. Mira, yo creo que aquí te explicaría empezando con una cosa. Todo ser humano tiene dos maneras de enfrentarse a la vida. Una es en lo que se denomina el modo supervivencia, que tiene un término neurológico que se llama sistema nervioso simpático, que es el sistema de alerta y de amenaza del organismo, y luego otro sistema que es el sistema de crecimiento, el sistema de paz, que es el sistema nervioso parasimpático, que es cuando uno se relaja y uno puede crecer. Cuando uno en la vida va teniendo constantemente problemas, uno está constantemente en el modo supervivencia y uno no disfruta de nada. Uno lo que hace es sobrevivir. Y no vive, no disfruta, no se ilusiona, sino que es una supervivencia. Tú llegas a este país, tienes problemas económicos, tienes una enfermedad, luchas y tienes la sensación de estar constantemente luchando. No ha habido ese momento... de parada, quizás, de decir, bueno, ya, voy a disfrutar de que ya he conseguido alguna cosa. Y efectivamente, cuando yo hablo de este tema, siempre digo que hay que ponerse metas a largo plazo y objetivos a cortito plazo. Es decir, quizá mi meta pueda ser llegar a conseguir los papeles en España, curarme de una enfermedad, conseguir un buen trabajo, y luego pequeñas metas que sean, pues conseguir hablar todas las semanas con mi familia que está en el otro lado del charco, conseguir pues encontrar amigos en Bilbao de mi país y poder hacer una pequeña comunidad latina. Es decir,
los objetivos y las pequeñas cosas y la psicología positiva no está solo destinada a los grandes proyectos, sino a las pequeñas victorias que uno va logrando. Yo te escucho y pienso, es una superviviente y te admiro por ello, porque hay gente que no es capaz de superar todas esas cosas que tú has contado. Tú tienes una enfermedad y has luchado contra ella y has superado. Estás en España, llevas 21 años, probablemente hayas conseguido trabajos mejores y peores, momentos mejores y peores, pero el tema es que cada pequeña alegría que vas logrando, tu cerebro la note como una victoria, porque es una manera de que tus células y tus genes en ese momento digan, bien, qué alegría. Si tú a tu cerebro todo el día le mandas mensajes de estoy en guerra, todo va mal, estoy en modo supervivencia, estoy enferma, tu organismo se va enfermando. El caso más claro, y a mí me encanta traerlo a colación, es cuando se ha estudiado todo el tema de los campos de exterminio, campos de concentración, en Armenia, pues ahora todo el tema de los refugiados, la Segunda Guerra Mundial. El claro ejemplo es Viktor Frankl. Viktor Frankl es una referencia que tenéis que leer. Viktor Frankl cuenta su supervivencia en el campo de concentración. Entonces él dice, yo me dedico a observar, dice psiquiatra de origen judío que está en un campo de concentración, dice, yo me dedico a observar gente que va muriendo todos los días y me veo a mí, que soy profesor psiquiatra, que no soy un tío que sea capaz de construir una obra ni de llevar piedras a menos 10 grados porque no tengo esa capacidad física, y voy viendo cómo la gente va muriendo a mi alrededor, como me entero que mi mujer ha fallecido, y entonces él descubre la logoterapia, la terapia del logos, es decir, una persona que le encuentra sentido a su vida es capaz de aguantar cualquier cómo, y lo habla desde unas condiciones terribles físicas o psicológicas. Esto es tan avanzado hoy en día que yo creo, a veces los americanos me hacen gracia porque lo investigan todo. Y entonces hay una isla en Japón que se llama Okinawa, donde la gente muere mayorcísima. Es el lugar del mundo donde cada año dicen, una persona en Okinawa de 115 años, de 112 años. Y entonces, pues los americanos se han ido a Okinawa a ver qué demonios pasa y lo que han hecho es mirar lo que comen, lo que respiran, sus hábitos de vida. Y la respuesta de la gente de Okinawa es muy clara. Ikigai, que es darle un sentido a mi vida, tener un propósito vital. Un poco lo que decía Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, en su libro, en el campo de concentración, llevado al mundo oriental, hay que encontrarle un sentido a la vida. Y si nosotros no encontramos un sentido a nuestra vida, un propósito de vida, un proyecto, cada uno lo puede llamar como quiera, uno no es capaz de ser feliz. Y los japoneses te dicen, nosotros, gracias a que tenemos ese Ikigai, somos capaces de ser mucho más felices. Voy a dar paso a la última oyente, pero antes tengo aquí una pregunta que ha llegado por internet. Carlos dice, ¿la felicidad es un momento o es un camino? Mira, está buena la pregunta, Carlos, que le voy a proponer a Marian que la próxima vez que venga hagamos el programa sobre esto. ¿Es la felicidad un momento o es un camino? Así que a Carlos, atento al programa y muchas gracias. María de Pamplona, muy rápidamente, buenos días, querida. Hola, buenos días. Adelante. Quería saber si esto del umbral del dolor tiene que ver algo, porque hay personas que sienten más el dolor que otras. Con lo que estás viendo y con la positividad, muy interesante. Otra cosa, yo soy incapaz de ver las cosas positivas. Y las personas tóxicas de tu entorno, sí es mejor eliminarlas. Uy, fantástico. 3 preguntas en realidad. Un abrazo. María, vamos por la última, que yo creo que es más rápida. Las personas tóxicas, yo siempre digo que lo más importante con una persona tóxica es detectarla. Parecerá una cosa muy obvia, pero hay muchísimos de nosotros que tenemos personas tóxicas en el entorno que nos chupan la emoción, que nos enferman, que nos alteran y no somos conscientes que son personas tóxicas. Primero hay que detectarlas. Cuando la tenemos detectada, esa persona tóxica, hay que hacerse una pregunta y es, ¿soy capaz de separarme de esa persona o no? Yo soy de la teoría que hay momentos en la vida que hay que distanciarse de las personas tóxicas. ¿Por qué? Porque me están alterando profundamente, porque, Cristina, un día tenemos que solo venir a hablar del cortisol, que sabéis que es mi hormona. Y otro día de personas tóxicas. Pues porque el tema de las personas tóxicas da para mucho, pero hay veces que hay que aprender a separarse de esas personas y sobre todo, si esa persona no me puedo separar de ella, porque es alguien de mi trabajo, porque es un familiar cercano, porque es un vecino que me lo cruzo todos los días, entonces no me puedo cambiar de casa. Aprender a detectar cómo me encuentro interiormente cuando veo a esa persona, porque si yo ese día no he dormido, me he enfadado con mi hijo y ese día tengo que encontrarme con mi persona tóxica, me va a afectar mucho más. Por lo tanto, es fundamental
entender nuestro estado interior cuando me enfrento a las personas Claro, tóxicas. procura dormir antes, procura ir antes a la piscina. Y si ese día, No puedes, pues no vayas. Tres cositas muy rápidas. El umbral del dolor, ¿sí o no? ¿Afecta con relación a la positividad que tú mantienes en tu vida? sabemos hoy en día que una persona que se siente querida, una persona que se siente amada, apoyada, genera opiáceos endógenos y esos opiáceos endógenos disminuyen la sensación de dolor. De hecho, sabemos que si te están pinchando y te están quitando sangre y te duele que te quiten sangre, esto le pasa a mucha gente, pero tú estás al lado con una cara amable abrazando a la persona que se lo están haciendo, esto lo pienso en las quimios, en las diálisis, la sensación de dolor sabemos bioquímicamente que es menor. Y la última, y nos tenemos que ir ya, esta señora dice que es incapaz de ser positiva. Bueno, es que hay gente que no puede, porque hay gente que bioquímicamente, por su forma de ser o por las heridas del pasado, hay gente que ha sufrido tanto que no puede, pero uno se tiene que preguntar, no tiene que ser una obligación de tengo sí o sí que ser feliz, sino me encantaría ser capaz de percibir la realidad de una forma mucho más amable y de una forma mucho más alegre, porque sé que esto me va a ayudar a mi salud física y psicológica. Pero no obligarme que sea un yugo más, que sea una carga más, sino que sea una aspiración, porque sé que eso es bueno para mí. Y si no soy capaz, preguntar, informarme, si es algo de mi infancia, si es algo de mi forma de ser, si es porque mis padres eran así, porque sufro demasiado. Quizás que tengo una personalidad muy sensible y le doy muchas vueltas a todo, entonces constantemente sufro por mi entorno. Y uno, a veces con lecturas o con personas del entorno que te puedan ayudar, uno al menos es capaz de no sufrir tanto. Esto se trata de aprender a gestionar esa emoción y ese sufrimiento.